Bienvenidos a The Beauty Doctors, el podcast donde la ciencia, belleza y el bienestar se unen. Somos Michelle Moquete, cirujana dermatóloga, y Cristina Iglesias, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? Ya feliz porque estamos en nuestro tercer episodio. Pues sí, ya. Tercer episodio. Y hoy tenemos... Hoy la verdad estamos muy bien acompañadas. Hoy estamos con la pionera en el ámbito del trasplante capilar en República Dominicana. Y no solo eso, señores, es la responsable de introducir todas las nuevas técnicas referentes al trasplante capilar, como por ejemplo el FUT, que para quienes se preguntan qué es el FUT, eso viene de sus siglas en inglés, Follicular Unit Transplantation. También el fue afeitado, fue sin afeitar y fue de pelo largo, que también viene de sus siglas en inglés, Follicular Unit Extraction, y además del Body Transplant, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Ella también, porque es una mujer, es una doctora, tiene reconocimiento internacional en las cirugías de trasplante capilar de pelo afro y aparte de todo esto, como si fuera poco, es certificada por la prestigiosa American Board of Hair Restoration Surgery y también es miembro de la International Society of Hair Restoration Surgery. Poca cosa, señores, ella es la doctora Alba Reyes. Doctora, bienvenida a The Beauty Doctors para Gracias nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Estamos súper contentas de que esté aquí. Es un honor, de verdad. Conocimiento con nosotras. La verdad es que gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes por tener la amabilidad de invitarnos y de elegirnos a compartir esta mañana aquí entre amigas. Sí, exacto. Es una conversación que tenemos aquí. Es así. Y ya entrando en materia, que la doctora vino a hablarnos de trasplante capilar, pelo, todo eso. Vamos con la primera pregunta, que sería como, ¿qué tan común es la queja de alopecia en general en su consulta? Bueno, mi consulta es el 100%. La queja es alopecia porque el oficio mío está dirigido, el servicio está dirigido para pacientes con esta dolencia. Cuando éramos dermatólogos generales, hace 25 años, sí notamos que era un motivo de consulta frecuente. Bastante Yo te diría que en aquel entonces era alrededor de un 10 a un 15%. En la literatura médica, revisando, tú puedes observar que sigue siendo alrededor casi del 20% de la consulta dermatológica. En nuestro caso no, es el 100%. O sea, fuimos de los primeros, como gracias por toda esa introducción tan merecida. Claro. De dedicarnos exclusivamente a la práctica de trasplante de cabello. Y no solamente de trasplante de cabello, sino de tratar por nuestra base de formación en dermatología clínica, pues dedicarnos a tratar la dolencia de caída de cabello. Y de ese por ciento, que obviamente es 100%, ¿qué por ciento corresponderían a mujeres que tienen esa queja de alopecia y qué por ciento corresponderían a hombres en su consulta, en su experiencia? En mi experiencia, la mayoría son hombres. Yo te diría que un 70 versus un 30%, 70% hombres y un 30% mujeres. Doctora, esto puede ser porque realmente la alopecia androgenética, que es la causa más común, que es la calvicie común, es más evidente y más agresiva en el hombre que en la mujer. Yeah. ¿Y cuándo usted entiende que es una edad, por ejemplo, correcta para comenzar yo debería ir a una consulta, o eso no tiene edad? ¿Cuál usted entiende que es una edad para acudir a una consulta, por ejemplo? Mira, el tema de caída de cabello es alarmante, alarma y afecta mucho la autoestima. Yo pienso que todo el mundo debe, inmediatamente que tenga algún síntoma de caída de cabello, pues acudir a buscar una orientación, porque hay temas que son de caída de cabello transitoria y otros que necesitan una intervención temprana, como es el caso de las alopecias de tipo inmunológico, o sea, caída de cabello por enfermedades inmunes y caída de cabello por ejemplo, alopecias o caídas por cicatrices, enfermedades inflamatorias que son más complejas, que no siempre son la clásica alopecia, la calvicie común, que se da casi siempre después de la pubertad. O sea, que siempre es importante acudir lo más temprano posible, inmediatamente tú comienzas a percibir una pérdida de tu cabellera. Okay. Y, por ejemplo, una persona, ¿cuándo usted entiende que sería, por ejemplo, bueno, no, mira, ya es tiempo de considerar una cirugía? ¿O eso no tiene una edad? Bueno, en la mente de todos los cirujanos de trasplante capilar tenemos un número.
Pero este número tiene que individualizarse. Claro, o sea, un paciente sí. por debajo de 25 años no debe de someterte a este procedimiento. Eso sí, un paciente debajo de 30 años debe de evaluarse cada caso en particular, ya que en el caso de la alopecia androgenética, son situaciones progresivas que deben de ser tratadas toda la vida y adherir. Es bueno que los pacientes entiendan. Estábamos hablando de eso el otro día. Que cuando uno tiene alopecia androgenética, no es como que yo me trasplanté ya. O sea, eso es algo que el paciente tiene que darse su seguimiento. Sí, exacto. Y es importantísimo este tipo de medios, de redes y de alternativas que las personas tienen, el público tiene, porque se pueden educar y que sean personas como ustedes con ese nivel y esa preparación, que son las responsables de orientar a la población. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora la presencia de lo que llamamos las clínicas del mercado negro en el país, y precisamente es a la gente joven donde más se le ha mutilado o más ha afectado la presencia de esta práctica ilegal en nuestro país y en el mundo, ya que son pacientes donde no se debería hacer cirugías a tan temprana edad y donde se está desarrollando una implantación muy agresiva y un diseño de trasplante completamente inadecuado para esas edades, precisamente de esos pacientes jóvenes. Ya que usted mencionó ese tema, yo sí quería preguntarle sobre eso, porque se ha visto, bueno, incluso creo que en Nuria hubo un reportaje sobre eso hace un tiempo, que se ha visto en los últimos meses, en los últimos años, como vienen personas, médicos o médico general o médico dermatólogo, no sé, que vienen al país y se instalan, me parece que incluso en La Romana hay uno como famoso, se instalan por un par de semanas y captan muchísimos pacientes de trasplante de pelo, los trasplantan y luego, bueno, se van del país. O sea, ¿qué riesgo eso puede presentarle a un paciente por el tema de que, bueno, ok, yo fui y me operé, no sé cuál es las analíticas, si realmente cubren todo eso, si realmente le hacen las analíticas, todo lo que lleva el paciente, qué riesgo puede ser para un paciente operarse así, y el seguimiento, que es lo más importante. O sea, por ejemplo, mi hermano es un paciente trasplantado de pelo, usted lo trasplantó en 2 ocasiones. Lo estás diciendo tú, ¿eh? Sí. Y realmente el seguimiento que conlleva ese paciente, que tuvo que dormir sentado, todo eso que se le dice, y todas las veces que tuvo que visitar la clínica después. O sea, ¿qué riesgo tiene para un paciente operarse en un sitio así, que lo que decimos mercado negro, que aunque quizá sean gente capacitada, no se sabe, para el tema del seguimiento? Y si usted en su práctica ha visto las consecuencias, las complicaciones de estos pacientes que se quedan, bueno, desamparados y que quizá no tienen el seguimiento adecuado del que lo opera. Es muy penoso porque, como te dije, que hay que felicitarla por tener esta opción. Gracias. Para los pacientes como un medio de educación. Es lastimoso porque así como el Instagram y las redes sirven para orientar, las personas en la sociedad muchas veces se llevan por una fotografía porque un DJ famoso o popular, sería la palabra más indicada, se hizo un trasplante con una línea muy densa y muy llena, y ese es el éxito. Sí. Eso es lo que se vende, y ven para acá que te lo vamos a hacer a un precio más económico. Eso es lo que se debe ser atractivo, exacto. Pero lo barato sale caro. Sí, ningún profesional que esté capacitado realmente va a ir a un país sin papeles, sin ningún arma legal. Tú no te imaginas la cantidad de emails que yo recibo de turcos solicitándome empleo de trabajar en mi clínica, y obviamente uno le exige, pues sí, no, déjame ver qué aval legal tú tienes para solicitar esta posibilidad, y obviamente no lo tienen, pero que en caso de que yo quiera, ellos pueden hacerlo. O sea, y está haciendo, por ejemplo, en el último email que recibí hace 7 años, que está practicando ilegalmente en nuestro país. Entonces, hay un problema de las autoridades. Claro. Las autoridades de salud pública tienen que hacer énfasis. No está siendo efectivo. O sea, existen las clínicas que promueven y están dando este servicio. ¿Qué pasa con el servicio ilegal? Hay complicaciones de los pacientes. Obviamente, como tú dices, acuden a un médico de referencia. Y estas complicaciones que a veces no nos llegan. El trasplante de cabello no es solamente una cirugía estética, es una cirugía que te puede mutilar.
tenemos un paciente que se va a someter a un procedimiento cuya área donante es limitada. O sea, cuando tú vas a hacer un trasplante capilar, tú tienes que saber que tus recursos, lo que tú vas a emplear para embellecer a esa persona o mejorarle esa condición, tú vas a usar unos recursos que son limitados y que no se van a reproducir, tú no lo puedes comprar, nadie te lo puede prestar, no lo estamos ganando. Sí. Entonces, con eso es que se está jugando. Claro. Entonces, una no adecuada planificación y creer que una implantación baja es lo que te va a definir a ti cuando tú pasas los 20 y los 30 y comienza esa progresividad de toda esa pérdida en la parte posterior y comienza a verse ya tu imagen desequilibrada. Y más aún cuando ya te han sacado mucho, cabe mencionar que el paciente latinoamericano, que es donde yo he hecho mi práctica por 25 años, claro, tiene un área de donante, que es la que abastece el almacén tuyo, como dominicano, es ligeramente inferior a otras etnias. Nosotros nos parecemos mucho a los pacientes africanos, la mayoría. Los mulatos tienen una capacidad de esa área donante reducida comparándolo con pacientes caucásicos, asiáticos, etcétera, de otras etnias. Entonces, estas personas, estos muchachos, se someten a eso y ya esa área de atrás completamente destruida. Entonces, vemos complicaciones a corto plazo como, bueno, yo te enseñé las 62 fotografías, sí, 62 fotografías de casos solamente del mes de julio. Ah, eso es solo del mes de julio. Exactamente, eso es del mes de julio. Es una situación grave. Necrosis, ¿qué es necrosis? Literalmente la palabra es que se te pudre, para que tú veas. Se muere un tejido, se forma un cascarón oscuro negro, que recuerdo el último que me visitó, que me dijo, digo yo, ¿tú no le reclamaste? Y me dice, sí, pero ellos me dijeron que eso sucede en 1 de cada 10. Digo yo, en 1 de cada 10 de ellos. De ellos. Realmente eso no es una complicación. Yo en 25 años, parte del aval que hemos tenido para situarnos en una situación de referencia o ser un referente es precisamente crear casos de positivos y no de complicaciones. Una práctica si segura. Vamos a hacer un procedimiento estético que vamos a decirle que 1 de cada 10 personas va a tener una complicación de cada día, eso es demasiado. Pues eso es mutilante. Entonces tenemos ese tipo de complicaciones, infecciones, malos diseños inadecuados, que esos no se delatan tan tempranamente, eso se va a ver a largo plazo en tu vida. Y obviamente el caso que publicamos en la lucha que tiene la Sociedad Internacional de Trasplante Capilar, que es una sociedad de gran reputación y que agrupa a los médicos licenciados y capacitados para desarrollar esto. Ahí ellos tienen un capítulo que se llama el Fight the Fight, donde uno puede... a través de eso hemos hecho campaña para ayudar, y ahí publicamos precisamente uno de los casos que nos llegó de un joven con una situación dermatológica, una displasia que llamamos nevosebáceo velladazo, que tiene posibilidad de malignizarse y que lamentablemente ya tenía cotización y todo, y él fue por una situación familiar que acudió a nuestra clínica para oír una segunda opinión. Decidimos hacer el diagnóstico, hicimos una biopsia, efectivamente tenía un cáncer de piel, ese joven, y ese joven fue publicado en las revistas y en las páginas de Instagram de la Sociedad Internacional como un aviso a la población para buscar manos médicas. Sí, claro. Esto no es un asunto de precio, son situaciones que te pueden mutilar toda la vida. Y que es tu salud, es tu vida. Esto no, señores, es su salud. Hay gente que busca oferta, que busca descuento. Y hay con todo. No, con trasplante capilar, con cirugía plástica. Sí, por eso lo digo, porque lo he visto muy de cerca. Exactamente. También. Son profesionales y jóvenes. Con procedimiento estético. O sea, hay gente que se inyecta cosas que le dicen, es un relleno. Y resulta ser otra cosa. ¿Y qué pasa? A los 5 años está todavía ahí el producto. Entonces, que le inyectaron. Y ya luego lo que uno se ahorró, lo pagó 10 veces con complicaciones. Yo le pregunto a ustedes son profesionales y son especialistas y son súper especializadas. ¿Qué tiempo le duró? ¿Cuánto esfuerzo le ha durado a usted? ¿Y qué han tenido que hacer para llegar a donde están? Para tener esa formación y decirle a sus pacientes, yo puedo darte ese servicio, yo te puedo mejorar tu calidad de vida. Es mucho. Sí, 13 años. Y con este tipo de... Desde el momento del comienzo de la universidad. 5, 4. 13 años. Demasiado. Y todavía 12. Ustedes van a seguir. Es mucho. 12 para mí. Y todavía van a seguir implementando cosas, especializándose y crear en la práctica médica una práctica
con cierta reputación, eso amerita mucho sacrificio y realmente para los cirujanos que quieren, que se están formando en el área de trasplante capilar, este plano y esta falta de control no le favorece a ningún profesional joven. Sí, claro, y la importancia de también uno saber para lo que uno está capacitado, o sea, uno realmente poder tener la capacidad de hacer el procedimiento que uno le ofrece a un paciente, porque mucha gente hace procedimientos como los nuestros, que son de cirugía plástica y dermatología, porque entienden que, bueno, la vida del paciente quizás no está en riesgo. Yo no le estoy haciendo una cirugía de corazón abierto, yo le estoy poniendo solamente botox, solamente le estoy poniendo pelo, el paciente está despierto y no es así. Un paciente puede incluso perder la vida en un procedimiento así, o sea... Es así. Es así y son cosas que han pasado y la gente tiene que saberlo. Y también sobre eso que usted dijo de Fight the Fight, entonces eso es una organización que está luchando contra el mercado negro a nivel internacional. Correcto. O sea, que no es solamente algo de aquí. No es algo, exacto. No, esto se ha desarrollado más bien en Turquía, porque Turquía, las autoridades apoyaron en gran medida esa proliferación de técnicos y personal no calificado para ofrecer este servicio como un beneficio a la economía del país. Y eso se desbordó. Actualmente ellos están poniendo freno actualmente en Turquía y es por eso que también esos técnicos han buscado la vida fuera cada vez más de Turquía y invaden lugares donde son permisivos y donde no existe un control real y efectivo de parte de nuestras autoridades. Y es el caso de aquí, de México, de Guatemala, y Panamá, está todo realmente afectado. Vayan donde una persona capacitada, por favor. Yo creo que ese no es el mensaje que sacamos de todo esto. Hay cosas que en su salud uno no se ahorra. No, en eso no se puede ahorrar. Mira, y es muy triste porque uno no quiere operar a todo el mundo. Uno no puede. O sea, mira, yo le agradezco a ustedes que me hayan sacado del quirófano. Y son 25 años. No, yo me imagino. Y lo larga que son esas cirugías. Y lo lamentable. Sí, una cirugía de trasplante capilar fácilmente de 6 a 8 horas más o menos. Pero te digo que lo frustrante es que nuestra práctica en este año prácticamente son reconstructivas. O sea, no estamos dando abasto para reconstruir los problemas que está causando el mercado negro. No se lleven de esa foto antes y después de un fulano de tal que se lo hicieron gratis o que va a ganar dinero porque tú lo refieres. Exacto. Ese es un problema que el dominicano ya se tiene que poner, también hacer su investigación y tener su responsabilidad como paciente. Sí. Y doctora, cambiando un poquito de tema, hemos escuchado que hay hombres que le tienen miedo a comenzar el tratamiento de la pérdida del cabello por el tema de la fertilidad. Me pasa mucho. Por el tema de la sexualidad. ¿Cuál es su opinión en relación a eso? ¿Realmente hay que tenerle miedo? ¿Realmente simplemente hay que tenerle cuidado? ¿Cuál es su posición en relación? Nos referimos al tratamiento quizás no quirúrgico, el tema de las pastillas. Exacto, el tratamiento exactamente. Le tienen mucho miedo. Me dicen, me ha pasado que me han dicho, yo me quiero tratar el pelo, pero no quiero tomar pastillas ni nada, porque yo sé que eso me va a afectar. Exacto. Entonces es un tema. Sí, es difícil tratar médicamente actualmente la caída de cabello con el mejor medicamento que existe y que ha sido aprobado por la FDA, que son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, Propecia, finasteride. Y el otro, que yo le llamo el tío de la Propecia, el dutasteride, que está fuera de ficha, pero hemos tenido tanta experiencia que ya probablemente funcionaba muy bien. Exactamente se está convirtiendo en un medicamento casi de primera línea. O sea que los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que tienen ese nombre, su nombre comercial, no sé, creo que no debemos de mencionarlo, pero el finasteride, que es el nombre de la molécula, es un medicamento muy beneficioso. Yo tengo, salió, si tú supieras que se creó por una observación de un médico dominicano. Sí. El finasteride se creó para la pérdida de pelo, porque existía en la presentación de 5 miligramos, que voy a tocar ese tema un poquito más adelante. El medicamento fue una observación del doctor Inchausti y el doctor Teófilo Gautier, que observaron en la comunidad hermafrodita de nosotros en Salinas. Y esto era un trabajo que estaba haciendo la Merck en esa comunidad. Y de ahí surgió la idea de elaborar el finasteride de 1 miligramo, porque esas personas no tenían caída de cabello y tienen una deficiencia de la 5-alfa-reductasa, que es una enzima. La finasteride no es una hormona.
es un bloqueador de una enzima. Y esa enzima lo que hace es que tú no produzcas una hormona que es más fuerte que la testosterona, que es la DHT. Y esa DHT es la que se ha responsabilizado de la caída de cabello. ¿Qué pasa? Que yo te diría que mi paciente, te voy a hablar de mi experiencia de 25 años usando ese medicamento. Claro. Coincido con las investigaciones internacionales científicas que existen de que los efectos secundarios solamente se dan 2 de cada 100 personas. O sea, el 2%. Okay. O sea, que son efectos secundarios bajos. Sí, la mayor parte de los efectos que tú ves en internet están casi siempre relacionados con el finasteride de 5 miligramos, que es 5 veces más potente. Okay. Y tú sabes muy bien que en estos países latinoamericanos la automedicación está a la orden del día. Y además que es un medicamento, el original, el que hace el laboratorio alemán que acabé de mencionar, es más costoso. Entonces los laboratorios pues locales que ofrecen esa molécula un poquito más fuerte, pues la gente sin conocimiento se automedica y pueden desarrollar eso por un lado. Los efectos secundarios. Por otro lado, es inquietante. Tú dices, bueno, pero doctora, si es un 2%, ¿cómo es que esto ha crecido tan exponencialmente? Usted se mete en internet y uno sale asustado y es muy difícil para nosotros indicar el finasteride. Hay algo que se llama, y ustedes lo saben, el efecto placebo y el efecto nocebo. Y aquí hablamos del efecto nocebo, que es un efecto que usted va a tener, un efecto secundario que está en su mente, aunque realmente no es creado por el medicamento, pero usted lo va a reproducir y lo va a tener. Está como predispuesto. Y si usted tiene el medicamento y le da el efecto secundario. Y entonces ahí se lo culpa al medicamento. Claro, como la disminución del apetito sexual, que es el más frecuente de ese 2%, la disminución del apetito sexual es 1. Actualmente se desvinculó la disfunción eréctil. O sea, hay un estudio de 17,000 y pico de pacientes donde se concluyó que realmente el finasteride no está relacionado con disfunción eréctil, que no es tan distinta que la población, comparando con la población normal. Qué bueno saber. O sea, exacto, es muy interesante. Tomen nota, que yo creo que eso es algo que es de las cosas que más le preocupa. Eso es lo que más les asusta, el tema de la disfunción eréctil. De la disfunción eréctil. Pero también está el tema de la fertilidad. O sea, el hombre el hombre joven, que son... realmente, por lo menos en mi experiencia, están viendo muchos hombres jóvenes, muchos hombres que se van a casar, que se están empezando a casar y quieren tratarse la caída del pelo, pero me dicen, bueno, que este medicamento que me van a indicar, que si yo puedo tener hijos, que si puedo embarazar a mi esposo. Claro, mira, el efecto, a mí me gusta mucho finasteride porque tiene un metabolismo rápido. O sea, que si tú tienes algo, si tiene una disminución, que no es más bien una disminución del flujo de eyaculación, sino más bien llamamos una eyaculación retrógrada. O sea, tú no vacías por completo todo el volumen del semen. Mira, si se presenta eso, el finasteride tiene 2 semanas. Después de tu suspensión, tú vas a volver a tu normalidad. En caso de un muchacho joven que esté buscando un bebé, una pareja joven, yo prefiero decirle, mira, vamos a esperar que tú pueda embarazarla y luego continuamos con el medicamento para no relacionar cosas, porque es muy frecuente también tener cada vez más muchachas con síndrome de ovario poliquístico, amenorrea y otras particularidades que le hace más difícil tener un bebé. Claro, siempre hay otras opciones que pueden hacer mientras tanto. Pero sí, creo que es abrumante también ahí las redes y el internet. Ha hablado del síndrome post-finasteride. Nosotros, científicamente hablando, no lo hemos podido demostrar. Es rarísimo, no lo debemos descartar, pero casi siempre. Pero hablen un poco sobre el síndrome. ¿Cuáles son? Son pacientes que se quedan con un efecto secundario por un periodo indeterminado. Entonces, ya hemos tenido pacientes que nos refieren, doctora, en nuestra experiencia nosotros no hemos tenido el primer paciente con esas condiciones. Sí es importante seleccionar el paciente porque para todo hay un paciente que no puede beberlo y un paciente que sí puede beberlo. Los pacientes que tienen antecedentes de cáncer mamario no son pacientes para tomar finasteride y pacientes, por ejemplo, depresivos bipolares que tienen condiciones emocionales porque estos medicamentos tienen que ver con los neuroesteroides. Entonces es mejor seleccionar pacientes con un terreno psicológicamente más estable.
Claro que sí. Y doctora, cambiando un poco de tema ahora, hemos escuchado que se realiza el trasplante capilar en lugares fuera del cuero cabelludo, que estábamos hablando de eso hace un ratito. El body transplant. El body transplant, exacto. ¿Cómo funciona ese trasplante? ¿Se utiliza pelo de, por ejemplo, áreas corporales para trasplantar en el cuero cabelludo o viceversa? ¿Qué es más común en su práctica, por ejemplo? Háblenos un poco y algo jocoso, por ejemplo, que yo siempre he visto, quizá por también el tema de la testosterona, los hombres calvos suelen ser muy peludos. O sea, me parece que los hombres calvos suelen tener mucho vello corporal. Entonces yo siempre he pensado, o sea, antes de que eso existiera, bueno, antes de que yo supiera que existiera, yo decía, cónchale, pero ¿por qué no tienen pelo en la cabeza, pero tienen todo este pelo en el pecho? Sí, entonces como que exacto. Entonces como que los doctores buscando el área donante solamente con tanto pelo, ¿por qué no le cogen el pelo del pecho y se lo ponen en la cabeza? Pues como que mira, tanto eso es pelo. una posibilidad. Porque eso se realiza. Muchos son peludos. Es una excelente observación, pues no se nota que eres que tu profesión tiene que ver con la ciencia. Y la observación, como tú muy bien lo has descrito, es parte de nuestra excelencia para ofrecer este tipo de servicios. Tenemos que comenzar a observar. Y observando, se ha visto eso, y es que existe un efecto paradójico de los andrógenos. O sea, la testosterona, metabolizada DHT, como hablamos ahora, puede producir caída de cabello en esas personas que están genéticamente predispuestos y tienen el receptor en la cabeza. Sin embargo, tienen un efecto distinto en el vello corporal. Son personas, la testosterona trabaja diferente en él. Entonces, hay personas, en el caso de trasplante de cabello a vello, que se da en las dos cosas. Se da reconstrucción de cejas, pestañas, barba y otras áreas. Nosotros hemos reconstruido área púbica y trasplante en las piernas. También hemos realizado. Wow. Señores, se fue todo. Y casi siempre abasteciéndonos de la parte posterior de la cabeza, cabeza, el cuero cabelludo, como el área donante más importante, aunque también hemos usado del mismo vello corporal, escoger vello de esa área para las mismas áreas. Por ejemplo, en la misma barba, no solamente hemos reconstruido de cuero cabelludo a barba, que es posible, sino de barba a barba. Entonces, hay pacientes donde los andrógenos tienen una actividad como deficiente y son pacientes que le crece poca barba o genéticamente no tienen barba o que tienen, en general, tanto cejas o pestañas pueden verse afectadas y barba por una quemadura, una enfermedad sistémica que no tenemos tiempo de enumerarlas, enfermedades locales, enfermedades cicatriciales, traumatismo por la sacadera continua de las cejas para remodelamiento. Tú sabes que las mujeres son exactamente. Y en el caso de la pestaña, tumores, cánceres, infecciones crónicas como tracoma, blefaritis, hay muchas causas por la cual se va a necesitar un trasplante en esta área. Desde el punto de vista cosmético, el trasplante de ceja, barba ceja y barba son los que llevan la delantera como ventaja cosmética. En el caso de pestaña, es más bien una cirugía reconstructiva desde mi punto de vista. Entonces, sí es importante puntualizar que son pacientes que representan ciertos desafíos. Paciente yo me imagino. Tiene cierto desafío. En el caso, por ejemplo, el paciente de pelo rizado, muy rizado, paciente afro, es desafiante. El paciente paciente joven, paciente menos de 25 años, por ejemplo, es importante concientizarlo de que esa área donante, acuérdense que es finita, puede necesitarle un futuro para reparar una calvicie, por ejemplo. Entonces, probablemente no sea el mejor paciente para este tipo de procedimiento. El paciente que no le gusten las canas en la barba, tenemos que tomar en cuenta que si ponemos pelo del cuero cabelludo, el cuero cabelludo tiene una característica, crece más rápido y es más abundante. Entonces, vamos a tener en cuenta esos detalles para orientar a esas personas de que tienen que estilizarse, en el caso de pelo afro, moldearse y recortarse, porque el pelo crece un poquito más. El pelo del cuero cabelludo tiene una fase de crecimiento más larga y tiene que hacerlo. Pero realmente te voy a decir que es técnicamente desafiante, pero
muy gratificante para el cirujano que la hace. Pero qué interesante eso que usted dice del paciente joven, porque no lo había pensado. O sea, si un paciente joven, por ejemplo, que está un poquito acomplejado con su barba, que quiere tener un poco más de barba, y toma esa decisión de quitarse vello del área donante aquí para ponérselo en la barba, quizá prematuramente, luego, cuando el paciente, como pasa muy frecuente en el país, que se empiezan a quedar calvos. Entonces, va a necesitar esa área donante para el pelo. Atención, mercado negro, por favor, no me le hagan trasplante por menos de 25 años. En la barba no utilicen. Porque después dicen, ¿y ahora qué hago? Sí. Y también, mira, es un servicio que yo le he dado a los pacientes transmasculinos, mujeres que quieren transformarse en hombre, también es un procedimiento para ellas. Sí, es muy interesante y ahora hay diferentes tecnologías, lo hacemos sin afeitado, no sé si habrán visto en mi página de Instagram, claro. Hemos introducido hace mucho tiempo el trasplante de pelo largo, el trasplante sin afeitar, que también tiene que ser súper difícil. En eso es bastante laborioso. Sí. Y también, o sea, reconocer que usted es pionera en el trasplante de pelo afro. Y, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de participar en trasplante de pelo, realmente el pelo rizo es muy difícil. Sí. Es muy difícil uno sacarlo y como que porque al final eso uno lo entra como manualmente y es muy difícil ese pelo. Entonces, me imagino que es todo un reto. Un reto. Pero te pregunto a ti también, Cristín. ¿Qué dominicano no tiene el pelo rizado? No, claro. Vamos a hablar claro, vamos a decirnos la verdad. No, muy poco, realidad. O sea, el grado de dificultad de trasplantar un paciente de aquí debe ser alto. Sí, o sea, y realmente, sí, y además el paciente afro, mientras más afro, tiene muchos retos, tiene menos pelo por centímetro cuadrado, menos cantidad de pelo o de unidades foliculares, que son las maticas de pelo, porque el pelo no es un pelo, acuérdense que hay 1, 2, 3 pelos. Claro. En los afro generalmente son 1, 2 y muy poquito unidades de 3, o sea que tiene una densidad reducida, aunque tiene una gran ventaja. Generalmente somos morenitos, no tenemos contraste, nos vemos con más densidad y el pelo rizo como que abarca cubre más, disimula más. Sí. Eso es correcto. Y obviamente las extracciones y el tipo de piel presenta retos específicos. Yeah. Claro. Y, doctora, ¿cuál usted entiende que sería entonces un paciente ideal para someterse a alguna cirugía entonces de trasplante capilar? Sí. Bueno, ¿existe un paciente ideal? Sí, desde su punto de vista. Sí, entiendo. O sea, en la pregunta en el sentido de que pues, ¿qué paciente ya no está tarde? Exacto. Un paciente que quizás sea prematuro para hablar de eso. ¿Cuál es el paciente? Sí, es una pregunta podemos hablar mucho o reducirla, pero en 2 o 3 palabras te puedo decir que un paciente ideal para un médico de trasplante capilar es aquel que tenga un área donante muy buena y que tenga un área de calvicie muy reducida. Que esa proporción se mantenga a favor del área donante. Claro. El número 1. La calidad del área donante. La calidad es todo. La calidad me refiero no solamente a cantidad, no solamente tener muchas maticas de 3 y de 4, sino también al calibre, al grosor del pelo. Esa es una de las características más importantes. Y un paciente que se adhiera a una terapia. Son condiciones progresivas. Si no es un paciente que está dispuesto a tener una adherencia a una disciplina, a llevar un tratamiento y que ese tratamiento sea vigilado por el médico especialista, pues entonces no va a lucir la misma cabellera cuando usted envejece, tiene andropausia, tiene menopausia, todos esos procesos hormonales impactan en el trasplante. Y más con este tipo de técnica ahora, que uno elige, no como la tira de antes, que elegía el filete del área donante. Del área donante varía, tú tienes una área donante distinta a la mía y yo a la de Cristín. Entonces, en todas las personas hay una franja más permanente que el resto de la cabellera. Pero cada folículo en cada persona es distinto, tiene una estabilidad distinta. Entonces, obviamente hay personas que van a necesitar más rigurosidad con el tratamiento, pero todas van a necesitar un tratamiento para mantener la calidad de esa cabellera. Eso es importante. Hay pacientes que no están en no es cirugía y bye bye. No, claro. Mira, hay pacientes que no están en ninguna de las 3 características de ideal, pero son ideales para lo que ellos quieren. ¿A qué me refiero? Son pacientes muy calvos, con el pelo muy fino, pero lo que quieren es
tú se lo puedes dar. Y eso poquito le mejora su calidad de vida. Claro. Para mí también es un ideal. Muy excelente respuesta. Y ya creo que sería ya como casi la última pregunta, que creo que interesa mucho porque quizás hay muchos hombres que se quieren trasplantar el pelo, pero tienen miedo del postoperatorio y de todo el tiempo que le tomaría de salirse de su vida diaria. Ausentarse de su vida laboral. Más o menos, un paciente que se opere que se haga un trasplante capilar, ¿qué usted le recomienda que diga? Bueno, tiene que dejar de trabajar por tanto tiempo, tienes que dejar de hacer ejercicio por tanto tiempo. Imagino que todo eso varía también, pero sí sería bueno tener un estimado para que los pacientes sepan a qué se enfrentan, o sea, a qué van, y que realmente, o sea, es súper gratificante, obviamente es algo que vale la pena, pero también que sepan cuál es el cuidado. Sí, más o menos. que no es entrar a un salón de belleza. Exacto, y salir ya. Sí, es un proceso. Cada vez más con la tecnología que tenemos y con las instrumentaciones que uno usa, pues la recuperación es más rápida. Pero indiscutiblemente, en el caso de FUI o la técnica que es con afeitado, hay un tema de presentación en donde en tu parte social. Físicamente hablando, ahora con la técnica que estamos desarrollando, bueno, que hace 10 años que estamos haciendo FUI, ese paciente puede estar laborando en su casa con su computadora. O sea, no hay un impedimento físico de que tú no tengas una computadora. Si tú vas a levantar un saco de arroz, no. Claro. Pero si es un trabajo de oficina... Ni ir al gimnasio al día siguiente. Al gimnasio yo tengo otras restricciones porque tú puedes hacer ejercicio de caminata y de levantar peso muy liviano ya desde el 5º día en tu casa si tú tienes un gimnasio. A mí lo que me preocupa, y es lo que yo le digo a los pacientes, es el medio del gimnasio. Tiene una flora bacteriana en esos lugares donde hay una humedad específica. Lo mismo son con los jacuzzi, ese tipo de medios húmedos donde prolifera otra bacteria que no la hay probablemente en un sitio donde tú utilices. Claro, en su casa, por ejemplo. En sentido general, en unos 5 o 6 días, pueden el paciente realmente restablecerse. Y yo lo estimulo a que ya pueden hacer su caminata en su caminadora, hacer trabajar, pueden ponerse también en el caso de los hombres gorras, en el caso de las mujeres muy poco, una pañoleta. Sí. Y es importante porque como antes los trasplantes se hacían de otra forma, que se quitaba una tira de pelo y ya eso llevaba otra recuperación. Era más invasivo, es algo realmente. mucho más fácil y el paciente puede recuperarse más rápido. Entonces, bueno, que sí lo sepan y que los que lo están empezando que se animen. Que vayan donde una persona capacitada. Que se animen con una persona capacitada, no con el mercado negro. Exacto. Sí, pero y actualmente tenemos sociedades que están como la sociedad a la que pertenecemos, que es la Sociedad de Dermatología, que ya tiene su capítulo de tricología. Sí. Y hay personas de referencia y la sociedad dominicana es muy pequeñita. Y la referencia que es realmente lo que hemos tratado de hacer hace 25 años, crear un precedente para que las personas que quieren mejorar esto, porque esto es un servicio que mejora la calidad y la autoestima. Totalmente. Y es muy profundo en la persona que claro, eso, los hombres cambian. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer en el país, crear esos testimonios positivos. Okay. Bueno, doctora, realmente le agradecemos infinitamente por su tiempo, por haber venido, por haber aclarado tantas dudas. Fue una conversación realmente bastante amena. Sí. Del cual creo muy que informativa incluso para nosotros. Para nosotras mismas, porque exactamente. No manejamos ese tema. Y señores, los que quieran consultarse por el tema de pérdida de pelo, que realmente acudan con personas certificadas, con personas que tienen ese entrenamiento. Y de paso, doctora, diga dónde la pueden seguir en sus redes. Yo tengo un Instagram, doctoraalbarreyes.com. Okay. ¿Dónde queda su consultorio? ¿Dónde la podemos contactar? Bueno, siempre empezamos en NACO y nos quedamos en NACO. Okay. Estamos en la Sócrates Nolasco 6B. Ahí estamos, que no solamente estamos ofreciendo servicios de trasplante de cabello, sino también que nosotros somos representantes de las prótesis capilares, que ya hemos visto, por ejemplo, algunos artistas con ella, que hay un grupo de pacientes que no se puede hacer trasplante de cabello y es una solución. Una alternativa. Claro, excelente. Claro. Y estamos ahí a sus órdenes. Y estamos en los directorios de
todas las sociedades médicas, somos fellows de la International Society, o sea que no es poca cosa, información están en esas páginas de profesionales. Perfecto. Que pueden acudir. Pues muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Recordando también que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, thebeauty.doctors. Así como también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Claro que Me pueden seguir en mi cuenta @doctora Cristina Iglesias. Y @doctora DRA Michelle Moquete. Nos pueden seguir. De paso pueden interactuar con nosotros por cualquiera de estas cuentas sobre la entrevista, sobre futuras entrevistas, sobre preguntas que quizá podamos responder. Y nada. Recordando que esa es la idea, que interactuemos, que aclaremos dudas y que sea un canal de doble vía. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A usted. Y nos veremos en la próxima. Nos veremos en la próxima. Chao.